Hola, es un placer para mí estar contigo nuevamente para retomar el tema que habíamos discutido un poquito, que habíamos hablado un poco en un video anterior sobre cómo llegar a Canadá para pedir refugio. En mi video anterior te había dicho que habían dos formas para venirse a Canadá, la forma legal y la forma ilegal. La única forma legal para que tú te vengas a Canadá como refugiado es cuando tú ya eres aceptado o aceptada como refugiado o refugiada en un país, ya sea el país de tu origen o en un tercer país, y tú ya vienes con tus papeles como refugiado o refugiada. Entonces tú entras a Canadá con esos papeles, ellos lo único que hacen es certificarlos, validarlos, y tú inmediatamente cuando tú tocas suelo canadiense, tú ya eres un residente, porque un refugiado o una refugiada en Canadá es equivalente a un residente. No existe esa diferencia, no existe esa discriminación. Aquí en Canadá nadie dice, miren, ese refugiado y yo soy residente. O allá va un refugiado y ahí va un residente. No, son lo mismo. No existe ninguna diferencia. El refugiado es un residente permanente. Entonces, esa es la única forma legal. ¿Cómo hacerlo? En cada país, donde quiera que tú estés, ya sea en tu país de origen o si estás en otro país, busca las agencias de inmigración. Esas agencias son intermediarios, algunas de ellas, que son contratadas y utilizadas por el gobierno de Canadá para procesar solicitudes de refugio. El gobierno de Canadá nunca procesa solicitudes de refugio a través de sus embajadas. Si tú vas a la embajada de Canadá, nunca te van a dar una solicitud de refugio. Te van a decir que ellos no hacen eso. No lo hacen. El gobierno de Canadá trae refugiados a Canadá, pero todas esas gestiones las hacen a través de unas agencias. Algunas son privadas, cobran dinero. Otras no son privadas y no cobran dinero. Son organizaciones que le llaman no gubernamentales que se dedican a eso. Yo conocí en Costa Rica y en Guatemala una agencia que se llamaba SIM, Servicios de Inmigración Mundial. Ellos eran una agencia internacional, me imagino que también tendrán oficinas en otros países. Tú tendrías que averiguar si ellos existen en tu país. Pero estas oficinas, esta agencia tramitaba solicitudes de refugio no solamente para el gobierno canadiense, sino que también tramitaban procesos o solicitudes de refugio para el gobierno de Suecia, para el gobierno de Alemania y para el gobierno de Australia. Entonces, ya sería cuestión de que tú llamaras o tú buscaras en Google, donde quiera que tú estés, busca en Google si existe en tu país agencias de inmigración que procesen solicitudes de refugio. Busca en Google, a lo mejor exista todavía las oficinas del SIM y pon ahí Servicios de Inmigración Mundial, a lo mejor exista esa agencia. Llama, pregunta si están procesando solicitudes de refugio para Canadá o para cualquier otro país, porque me imagino yo de que nosotros buscamos estabilidad, no solamente económica, sino que buscamos estabilidad jurídica, política, y los países como Suecia, Alemania, Australia, Canadá, ellos ofrecen en sus políticas migratorias, ellos dicen, vamos a aceptar 100,000 refugiados este año. Vamos a pedir 50,000 de África, unos 5,000 de Asia y unos 5,000 o no sé cuántos de Latinoamérica. Entonces ellos tienen sus políticas. Tú llama y averigua. Esa es la única forma legal. Ahora, las formas, bueno, también puedes venirte como turista, pero ya no te vienes como refugiado. Puedes venirte como turista, pedir la visa o una visa de estudiante o una visa de trabajador temporal, y ya estando acá, tú declaras tu intención de pedir refugio. La forma ilegal es que tú no le digas al gobierno canadiense, ni le avises, ni le preguntes, ni le pides ninguna autorización. Tú te vienes a la brava, ya sea, digamos, de los Estados Unidos, que es la mayoría de casos que vienen de forma terrestre, se vienen por tierra, llegan a la frontera y ahí mismo ellos declaran sus intenciones. No traen papeles, no traen visa,
simplemente vienen y dicen yo vengo a pedir refugio. Y ya estando allí, por ley, el oficial de inmigración de la aduana que te recibe, por ley, él tiene que llevarte por un proceso diferente, tiene que entrevistarte y tiene que valorar si vale la pena dejarte entrar para que tú apliques para refugio. Espérate, que viene una ambulancia y cuando pasan cerca son muy, muy fuertes. Espera. Bueno, quiero decirte que yo vivo cerca de un hospital y debido a eso es que siempre estoy en ambulancias acá cerca. Pero bueno, en fin. Entonces, mucha gente se viene de forma ilegal y entran a Canadá y declaran sus intenciones de pedir refugio. Mucha gente incluso comete el error de entrar a Canadá de forma ilegal porque es fácil, realmente. Pueden entrar de forma ilegal, no se presentan a las aduanas y comienzan a vivir acá sin que el gobierno sepa que ellos están acá. Entonces eso es un problema que a la larga no es conveniente, te va a hacer más daño que beneficio. Entonces esas son las formas como tú puedes llegar a Canadá. Okay, no sé si está claro, si existe alguna duda, no quiero entretenerme mucho en esto porque también me hicieron una pregunta que vale la pena retomarla y discutirla, hablar de eso para que mucha gente, los que están viendo este video, puedan tener más clara cómo es la idea, cómo es el proceso de refugio. Una persona me escribió y me dice, oiga, yo por ser víctima del conflicto armado, yo podría aplicar para refugio. Entonces, esa pregunta es bien, no solamente tiene vaguedad, no solamente es inclara, sino que también es imprecisa, porque confunde los términos de víctima con lo esencial que se necesita para ser refugiado o refugiada. Y la clave, la palabra clave para que te acepten como refugiado o como refugiada no es la palabra víctima. Porque te voy a poner un ejemplo, digamos Venezuela o Colombia, por ejemplo. Todos son víctimas de la situación. Con un conflicto armado son miles de víctimas, pero el simple hecho que tú seas una víctima no garantiza que eso te acepte como refugiado o como refugiada. La palabra clave es persecución, porque en su definición legal, un refugiado es una persona que tiene, fíjate, esto es bien importante definirlo para que tú entiendas cómo tienes que proceder para tener esa categoría, para tener ese estatus de refugiado o refugiada. Un refugiado o una refugiada es una persona que tiene temor, un temor bien fundamentado de persecución en su país de origen, de tal forma que esta persona siente que tiene peligro si permanece en su país. Ese es el concepto y la definición de un refugiado o una refugiada. Fíjate que en esa definición no dice víctima. Te dice que es una persona que tiene un temor bien fundamentado. No es un temor a lo loco, no es un temor sin fundamento, un temor ilógico, sino que te dice que tiene un temor bien fundamentado de persecución, ya sea por razones políticas, por razones de raza, por razones de credo, por razones de nacionalidad o por razones de pertenecer a un grupo social vulnerable, podríamos decirle, como por ejemplo el hecho de ser mujer, el hecho de ser homosexual, por ejemplo, son grupos sociales vulnerables. Entonces, repito el concepto para que tú comiences ya a entender que el hecho de que tú seas una víctima no garantiza que aquí te acepten como refugiado. Tienes que convertirte en una persona que tiene un temor bien fundamentado de persecución. Y que por ese temor tú sientes que tienes peligro y que esa persecución se debe a cualquiera de esas 5 razones.
La repito, mira, raza, credo, que es lo mismo que religión, raza, credo o religión por cuestiones políticas, por cuestiones de nacionalidad o porque perteneces a un grupo social vulnerable. Ahí no te dice que porque un huracán pasó en tu casa y se llevó todo, tú puedes ser refugiado. Ahí no dice que por culpa de un terremoto. Tampoco dice que por culpa de un cartel de narcotráfico. Tampoco te dice que porque un grupo o una mafia o una organización criminal te anda persiguiendo para matarte, tú puedes ser refugiado. No, no te lo dice. Sino que bueno, te dice por razones de raza, credo o religión, por razones políticas, por razones de nacionalidad o por pertenecer a un grupo social vulnerable. Entonces, si tú vas a venirte a Canadá, tienes que de alguna forma hacer que tu historia, que tu caso encaje en cualquiera de esas 5 ramas para que tú tengas más probabilidades para que te acepten. Pero si tú eres una simple víctima, te voy a poner un ejemplo. Que hay un tiroteo en determinado país, pongámosle, no sé, Guatemala o Costa Rica, hay un tiroteo entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de oposición. Y tú quedaste atrapado o atrapada en el fuego cruzado y te hirieron una pierna y has quedado lisiado o lisiada. Eres una víctima del conflicto armado. Pero eso garantizaría que te aceptaran como refugiado o refugiada. Cuando tú vengas a Canadá, tú puedes presentarles los documentos médicos, puedes presentarles fotos, puedes presentarles testimonios de testigos, recortes de periódico, videos de la televisión donde aparece que tú estabas allí, que tú fuiste herido de bala por un soldado o qué sé yo, y que tú eres una víctima. Pero aquí, digamos, los oficiales de migración no miran el término persecución. Y si no existe un perseguidor, si no existe ese agresor, entonces va a ser muy difícil que te acepten. Entonces te lo digo porque no es lo mismo ser una víctima, digamos, casual o por coincidencia o por accidente de un conflicto armado, y otra cosa es tener persecución, porque si tú tal vez estás sano y salvo con tu salud íntegra, pero estás siendo perseguido y has tenido que huir. Entonces tiene más probabilidad esta persona que no tiene ninguna lesión física de ser refugiado que esta persona que fue atrapado o estuvo atrapado en un tiroteo y lo balacearon todo y quedó en silla de ruedas, por ejemplo, y es víctima del conflicto armado. Esta persona no es víctima, pero está siendo perseguido. Entonces se enfoca más en lo que es perseguido y no en lo que es víctima. Claro que también es víctima, pero tiene un agresor, un perseguidor, y lo puede demostrar, por ejemplo, a través de cartas, amenazas, puede hacerlo a través de videos, por ejemplo, está demostrando de que lo están persiguiendo y que su vida corre peligro si se queda en su país. Y esta persona tiene muchas probabilidades de que lo acepten. Espero de que esto haya aclarado el concepto de que para que te acepten como refugiado o refugiada, no vale mucho el concepto de víctima, porque todo el mundo es víctima. Es víctima de huracanes, víctima de un terremoto, y esos son, bueno, para ser refugiado no son categorías aceptadas. Sí podrían aceptarte, pero bajo otra categoría que le llaman por razones humanitarias. Que un país fue devastado por incendio o por un huracán y han quedado miles y miles de refugiados y no tienen qué hacer, entonces vienen ellos, aceptan a estas personas, pero ya no es por refugio, sino que ya es por razones humanitarias, que es muy diferente, una categoría completamente diferente. Es más, hay personas que aplican para refugio, pasan el proceso, van a la audiencia, les niegan el refugio, y estas personas entonces lo que hacen es que aplican
para que los acepten por razones humanitarias, que ya es otra categoría. Entonces, la parte del proceso de refugio queda a un lado y entonces ya ellos inician un proceso de ser aceptados por razones humanitarias. Entonces ahí ese es otro juego, ya es completamente un tema muy diferente, que ya es incluso un proceso legal con sus propias ramas legales que no tiene nada que ver con el refugio. Ahí ya son otros elementos que se toman en cuenta, que ya son otro tipo de puntaje que ya entra en juego, que no tiene nada que ver con el refugio. Bueno, quiero dejar este video corto para que sea fácil de asimilar, y agradezco mucho los comentarios que me dejan. Desafortunadamente yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a esto. Muchas personas me piden asesoría. Yo les agradezco mucho su voto de confianza y la verdad es que me duele tener que declinarlo, porque yo estoy en este momento enfocado en otra área completamente diferente. He quedado prácticamente desfasado del proceso migratorio porque las leyes de migración cambian. Cada año las leyes de migración están cambiando. Son las leyes que más rápido cambian en un país. En un año las políticas migratorias son de una forma y al siguiente año cambian completamente. Son muy diferentes. Entonces, yo ya tengo varios años de no estar involucrado en el proceso de migración, pero las bases legales son las mismas y de esas son las que yo hablo. Yo no pretendo ser abogado, no pretendo ser un asesor. Ahora ya no soy ni siquiera un asesor, aunque trabajé en un momento como asesor legal, pero ya no lo soy. Ya sería prácticamente, para mí sería deshonesto tomar el caso de ustedes, y mucho menos yo podría prometerles nada porque desconozco ahora cuáles son, digamos, las últimas regulaciones que existen en el campo del refugio. Así que tampoco podría recomendar una oficina porque no me consta que son honestos. Por ahí he escuchado que existen ciertas compañías de migración que hacen videos muy buenos, por cierto, muy buenos videos, muy orientadores, muy informativos sobre el proceso de migración, pero si tú lo llamas, te están pidiendo $300, $400 por una consulta. Para mí, yo personalmente, es mi opinión personal, si yo me voy a meter a esta rama de migración, yo creo que 15 minutos se los puedo regalar a cualquiera para decirle de una forma honesta si su caso tiene probabilidades o no. No necesito cobrarte $100, $200, $30 por 15 minutos estarte oyendo tu historia, y en los primeros 2 minutos yo ya sé que tú no vas a calificar. Pero yo, para cobrarte los $300, tengo que escucharte media hora, aunque yo ya sé de antemano que no vas a ser aceptado. Y todavía, si yo soy más deshonesto, yo te diría, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. No le prometo, pero podemos intentarlo. Te firme acá o lo que sea. Le mando el email para que usted lo firme y me manda por vía digital, mándeme $500 y vamos a hacer la lucha. Para mí eso sería muy deshonesto, pero la gente vive de eso. Estos asesores legales de eso viven. Dependen de ti para comer. Por lo tanto, ellos te van a ofrecer lo que sea para que tú les des de comer. En mi caso personal, yo no vivo de eso. Yo tengo mi trabajo muy aparte en otra área completamente diferente. Yo no necesito tu dinero. Yo no necesito estafarte para comer. Entonces, yo desafortunadamente estoy en otra área, no podría decirlo y no puedo recomendar ninguna agencia en este momento, pero tú tienes que ser astuto, tienes que ser astuta. Si quieres, llámalos, pregunta y escucha. Cuando una persona es honesta, yo creo que el dinero es secundario, la verdad, para mí. Cuando una persona es honesta, y aunque yo comiera de eso, no estafaría, sino que sería lo más honesto, porque es cierto, hay que comer de eso, pero eso no justifica que
tenga que estafarte para que yo pueda comer de eso. Si mi trabajo es bueno, yo sé que otra gente va a venir. Así como mis videos, mucha gente me dice que se siente la honestidad, pero es por eso, porque yo no necesito estafarte, no necesito quitarte dinero ni que me esté llamando, porque es más, ahí hay comentarios que me piden el email y yo no lo doy porque, para empezar, como te repito, no quiero darte una información equivocada. Segundo, no tengo tiempo. Tercero, esto que lo hago es nada más para dar orientación, no asesoría, que es muy diferente la orientación con la asesoría. Entonces, simplemente lo hago para ayudarte. Y bueno, eso es todo. Cualquier comentario yo lo agradezco. Y si vale la pena, yo lo retomo y hago un video para que otras personas sean informadas. ¿Ok? Hasta aquí mis palabras. Te agradezco mucho y nos vemos en un próximo video. ¿Ok? Hasta luego.